Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en el libro de Génesis. Yo quiero compartir con ustedes en esta noche esta palabra y posiblemente continuamos porque simplemente quiero hacer una introducción de lo que vamos a estar desarrollando el domingo, o la continuidad de esto, pero el día domingo. Y hoy vamos a hacer una introducción acerca de este tema. El libro de Génesis capítulo 6, vamos a leer desde el verso número 5 en adelante. Gloria al Señor. Y dicen las escrituras de esta manera siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué era mucha en la tierra? La maldad de los hombres. Vuelvo a repetir conmigo: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. Y continúa diciendo: y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El verso 8 continúa diciendo: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y continuamos el verso número 9 y dice, y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Vamos a meditar acerca de estos textos bíblicos. Si me pueden quitar el feedback que está haciendo aquí el sonido, tienen que estar atentos los que están allí. Vamos a enfocar y vamos a ver unos aspectos que son muy importantes que veamos. Y la Biblia nos revela que a través de las diferentes etapas de la historia de la humanidad, Dios habla de diferentes pactos. Es decir, pactos son acuerdos que Dios establece entre un hombre, una nación, un pueblo y su misma presencia. Y podemos hablar mucho, y hemos predicado eso, y podemos hablar mucho acerca del pacto de Dios con Abraham. Podríamos hablar de tantos otros, el pacto de Dios con Moisés. Pero lo que nos vamos a referir en esta noche, para que podamos discernir por el Espíritu, es el pacto de Dios con Noé, pero enfocándolo. En primer lugar, vamos a ver algunas características muy importantes que la Biblia nos revela en los versos tal como lo hemos leído, y nos va a arrojar luz para que podamos entender claramente acerca de esta verdad revelada. Entonces, la palabra del Señor nos dice que sobre Noé, evidentemente hay mucho que hablar en cuanto a toda y cada una de las referencias bíblicas, no solamente que lo leemos en Génesis. Jesús habló acerca de eso y dijo: como los días de Noé. Pedro habló acerca de Noé. El escritor de los Hebreos, especialmente en capítulo 11, habló acerca de Noé. El apóstol Pablo también habló acerca de Noé. Y lo primero que se nos revela es que llegó un momento, no se sabe con certeza cuánto tiempo ha pasado, pero llegó un momento en la historia de la humanidad, en los principios de esa historia de la humanidad, que realmente la humanidad entró y sufrió una de las crisis más agobiantes desde que Dios había creado al hombre y que la humanidad estaba sobre la tierra.
Y en ese tiempo, cuando se manifiesta una crisis en la propia humanidad, tal como nos revela el libro de Génesis capítulo 6, nos dice las Escrituras que nunca había habido ni había sufrido la humanidad una crisis hasta ese momento en que Dios está a punto de intervenir para frenar, parar y cortar algo. Y por otro lado, como Dios nos proporciona, por un lado es lo que Dios está a punto de hacer para frenar, parar e interrumpir la maldad que hay en la humanidad. Y por otro lado, como en medio de esa situación y como en medio de esa intervención de justicia divina de Dios, que lo hemos predicado un tiempo atrás, cómo Dios proporciona una salida a esa crisis a través de una sola persona que se llama Noé, y cómo Dios establece, cuando se le revela a Noé, un diluvio que sería un diluvio universal, y después de eso Dios va a establecer un pacto con todo el género humano. Recuerde que Dios tiene que intervenir y vamos a ver las razones por las cuales Dios tiene que intervenir, y Dios tiene que establecer su justicia, manifestar su juicio. Pero en medio de toda esa situación, también Dios está viendo la forma como va a continuar con el género humano y con toda la especie humana. Es decir, que en ese momento Noé fue el representante ante la presencia de Dios y por consiguiente también sus hijos. Entonces, en primer lugar vamos a ver y a destacar algo, lo que nos revela y nos muestra el libro de Génesis capítulo 6, verso número 5. Y vio Jehová Dios que la maldad de los hombres era mala, que era el instinto al mal, y sus pensamientos y sus designios eran de continuo al mal. Entonces, cuando nosotros vemos y leemos este texto bíblico, el verso número 5, vamos a ver dos características muy importantes que tenemos que resaltar, que Dios está viendo, Dios está observando, donde aparece una clara descripción, que es lo que precipita a que Dios intervenga, porque ya no puede Dios permitir tanta maldad. O sea, la humanidad entera en ese instante entra en un estado de crisis, de un estado de cataclismo, ante una situación en la que Dios está a punto de intervenir, que es la justicia de Dios para establecer un juicio. Hay dos puntos importantes que nos resalta el versículo número 5 del capítulo 6 de Génesis, y queremos resaltar esos dos puntos importantes que resalta. La idea es de que lo que Dios va a hacer es manifestar un juicio sobre toda la raza humana, sobre todo el género humano. La primera descripción que Dios nos da en el verso número 5 es que la primera razón por la cual Dios determina hacer justicia y manifestar juicio es que la maldad de los hombres era demasiado extrema. Diga conmigo, la maldad era demasiado extrema. Cuando la palabra del Señor en el libro de Génesis, el verso 5, dice que la maldad era extrema, si nosotros vamos a observar y vamos a describir y vamos a estudiar la raíz original hebrea de la palabra maldad que describe este texto bíblico, aquí la palabra hebrea para describir la palabra maldad es una maldad agresiva, lo que está significando una maldad agresiva, una maldad muy violenta. Las acciones de los hombres en esa generación están empapadas, están teñidas, están impregnadas de una total y absoluta maldad. Todo era maldad. La segunda razón que nos describe el libro de Génesis, el verso 5, es que todos los designios del pensamiento, del corazón de ellos, de todos los humanos, era de continuo solamente hacia el mal. No solamente que practicaban la maldad y que eran continuamente llevados
a mantener un estilo de vida de extrema maldad, de agresiva maldad, de violencia, de una maldad violenta, sino que aún los designios, los pensamientos de ellos y el corazón, dice que el pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. No solo se trataba de que sus conductas, sus acciones y sus formas de proceder y sus comportamientos fueran totalmente malvados, sino que aquello que había o existía en el fondo del corazón de cada uno de los habitantes de la tierra para este tiempo, lo que ellos planeaban para el futuro y lo que ellos planeaban de cómo iban a andar en el porvenir, todo y cada uno de los planes del presente tiempo que vivían y del futuro en la que iban encaminados era un designio continuamente perseverante, interrumpido hacia lo que es maldad. Lo único que había en sus corazones era, como vamos a seguir desarrollando esto, era practicar el mal continuamente en sus vidas. Entonces, no se trata solamente de una conducta que sea mala. Es que además el corazón de ellos estaba entregado por completo a una continua forma de mal. Y lo único que podemos percibir, o lo único que ellos podían percibir y nosotros percibir por la forma que estudiamos la palabra, es que no había nada que los pudiera desistir de sus ideas, designios, pensamientos que había en el corazón, porque el porvenir de ellos era perpetrar cada vez más maldad y vivir en ese estilo. Esas dos características, la maldad y el pensamiento de la maldad, eran las características de la generación en los días de Noé. No solo, como hemos dicho, sus acciones y sus conductas, sino además sus propósitos, sus planes, todo albergaba en sus corazones la intención de una forma persistente y permanente que el futuro de ellos, lo que ideaban en su corazón, es lo que determinaba y lo que iba a determinar los juicios de Dios, porque era la única manera de Dios parar con la maldad extrema, agresiva y violenta de la generación de los días de Noé. El Señor dijo que como los días de Noé sería su venida, es decir, que hay una similitud entre los días de Noé a los días actuales. Hay muchas cosas que cuando nosotros estudiamos el texto como los días de Noé, vamos a observar y ver muy claro. No solamente podemos ver la maldad de los hombres, sino que también ahora vamos a ver algún detalle muy importante que la Biblia, el Señor mismo, Dios Todopoderoso, establece y dice las Escrituras que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Es importante entender esto. En cuanto al hecho de que Dios se arrepiente, es decir, Dios se duele por haber hecho al hombre sobre la tierra, y justamente en el mundo, en los días de Noé, estaba inundado y saturado. Lo que reinaba a plenitud era la maldad. O sea, la creación completa había caído en la maldad. Todos los humanos. No son solo algunas acciones malas, sino que su estilo, forma de vida era una vida totalmente expuesta a una maldad diaria, continua, persistente y permanentemente. Era una conducta agresiva, violenta, continuamente, y además uno puede ver realmente que en ellos no había ninguna actitud de poder cambiar, ninguna actitud de arrepentimiento, ninguna actitud de mirar por un momento a lo que ellos estaban haciendo de una forma malvada. Por eso que en esos corazones, en manera continua, los propósitos eran propósitos malvados, propósitos inicuos, propósitos malignos. Y Dios, por lo tanto, en su justicia divina, tiene que decretar, por su justicia y su santidad, tiene que decretar juicio.
Entonces es evidente que el número de quienes se acordaban del Dios, de la creación, de la perfección, del amor, se había reducido solo a una persona. ¿Te das cuenta? No sabemos cuántos miles y decenas de miles de millares de personas vivían para ese entonces. Pero de toda la humanidad, de toda la creación, de todos los habitantes que había, solamente hubo una sola persona, solo hubo un hombre. Es decir, que todo quedó reducido a un solo hombre, diferente al resto de la gente. Yo quiero que atienda bien esta palabra, porque una introducción a lo que voy a estar hablando el día domingo. O sea, Noé era el único que quedaba, no había otro. No era el único que quedaba, no había otro. La solución entonces y la respuesta de Dios a esta severa situación fue una última oportunidad que Dios establece a esa generación que duró 120 años, tiempo que duró la construcción del arca que Noé iba a hacer conforme al modelo que Dios le había mostrado. Un poco más de un siglo y 2 décadas. Esa fue la oportunidad que Dios le dio para, con todo y eso, poder arrepentirse. Cuando llegó esto, pensamos que todo llega a su fin, que la raza humana llegaba a su fin. Sin embargo, Dios decide y determina preservar a la raza humana a través y por medio de un hombre llamado Noé. ¿Sabe lo que nos muestra? Que siempre Dios siempre interviene para manifestar su gracia, aun cuando nadie lo merezca. Y el único merecedor para ese tiempo era Noé. Eso nos describe en el verso número 9 del capítulo 6 que hemos leído. Entonces Dios señala, estas son las generaciones, dice Dios en su palabra, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. ¿Qué significa cuando dice que Noé era perfecto en sus generaciones? ¿Qué significa eso? Que Noé era perfecto en sus generaciones, pues es muy claro de entenderlo, de discernirlo por la palabra y la lectura de la palabra, pero es muy fácil de discernirlo. O sea, es que Noé era perfecto porque no era comparable con ninguno de los malvados que le rodeaban. Todos estaban bajo la misma situación: maldad y más maldad, pecado y más pecado, injusticia y más justicia, pensamientos, intenciones del corazón y una vida continuamente hacia un estado de maldad progresiva. O sea, por eso que la Biblia establece y dice que Noé en los días de esa generación era perfecto en su generación. En otra parte dice en sus generaciones. O sea, había y existía una demarcada y gran diferencia evidente. El hecho de que Dios mismo dijo que Noé era perfecto. O sea, Dios no se dirige a Noé porque era especial o porque era extra bueno Noé, sino porque había algo más. Dios se dirige a Noé tal como lo menciona el verso número 8. ¿Qué dice el verso número 8? Pero Noé halló, ¿qué halló Noé? ¿Por qué Dios se dirige a Noé? Porque en medio de una perversa y degradante generación, dice la Biblia que Noé halló gracia. ¿Qué halló Noé? Halló gracia ante los ojos de Dios. Halló gracia, tal como lo menciona en el verso número 8. Entonces Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, porque Noé está dispuesto, porque Noé estaba en ese momento dispuesto a caminar. ¿Qué dice la Biblia? A caminar con Dios. Esto es muy real con lo que estamos viviendo hoy en día. Cuando tú determinas caminar con Dios según el modelo y según el manual de instrucción de su voluntad perfecta, todos aquellos que determinan caminar con Dios van a hallar gracia a igual que Noé.
Pero si persiste en vivir en un estado de maldad y de una condición desastrosa en cuanto a la maldad se refiere y al pecado se refiere, pues no van a hallar gracia ante los ojos de Dios, pues no caminan con Dios. Lo que permite que hallemos gracia ante los ojos de Dios es nuestro estilo y manera de caminar continuamente en su presencia. Por eso que la Biblia dice: y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, porque Noé estaba dispuesto a caminar, diga conmigo, con Dios. Y lo que hace que Dios se fije en Noé es que él era distinto a los demás. Diga conmigo, era distinto a todos. Era distinto a esa generación que le rodeaba, que vivía. Era completamente distinto, y lo es porque está dispuesto a caminar con Dios, mientras que no había una sola persona, excepto Noé, que estaba dispuesto a caminar con Dios. ¿Sabe una cosa? Esto nos está diciendo a nosotros muchas cosas. Que algunas veces pensamos que las multitudes, hay que seguir a las multitudes, pero realmente la Biblia nos está diciendo que no todos están caminando correctamente como Dios quiere. Y por lo tanto es cuestión de una decisión muy personal y muy particular. Yo no puedo seguir por lo que otros hacen o lo que otros digan o lo que otros realicen, porque mi relación con Dios es algo muy personal y muy individual. Cuando ante el Dios del cielo, en el momento que Él nos lleve en gloria, aleluya, y tendremos que pasar por el tribunal de Cristo, que no es de justicia ni de juicio, sino simplemente de galardones y de recompensa, poder oír la voz del Señor: bien, buen siervo fiel. Yo creo que esto es algo que nosotros necesitamos meditar en estos días más que nunca, porque hay una extrema condición de maldad y una extrema condición de pecado. Si hay algo que continuamente hemos enseñado en esta casa espiritual, si hay algo que siempre hemos recordado en esta casa espiritual, es que usted tiene que aprender a mirar al Señor Jesucristo siempre. Él nunca le va a fallar. Él nunca va a dejar de cumplir su palabra. Él siempre es fiel cuando nosotros estamos dispuestos a ser fiel a Él. Siempre. Entonces es impactante ver y notar con atención que la duración de la obediencia de Noé fue superior a la expectativa de la vida actual. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Noé demoró 120 años en construir aquella arca. 120 años construyendo esa arca. O sea que él duró más que la expectación de vida que tenemos cualquiera de nosotros. ¿Está entendiendo eso? Él superó a eso, y en medio del servicio, en medio de la obediencia, es decir, lo que tenemos que entender claramente, que si Jesús dijo como los días de Noé, ¿qué es lo que podemos aprender cuando Jesús dijo como los días de Noé? Esto es lo que podemos aprender. Que Noé vivió muy similar a una humanidad y a una condición de la raza humana muy parecido, quizás aún más agraviante en estos días estamos viviendo cada uno de nosotros. Pero eso no le permitió o no permitió que Noé dejara de caminar con Dios hasta hallar gracia ante sus ojos. Nuestro gran proyecto, nuestro pensamiento, nuestro anhelo y nuestro deseo realmente es el hecho no solo de caminar con Dios, sino que hallemos gracia ante sus ojos. Quizás este será uno de los grandes retos que nos dejó la palabra de Dios. Uno de los mayores retos que el Señor nos da en el Génesis 6 es ver que Noé era diferente a todos. Era uno, nadie más. Es más, yo creo que los que se salvaron, sus hijos y las nueras de sus hijos, se salvaron por pura gracia. Pero la Biblia describe que el que caminó con Dios era Noé. O sea, miremos esto. Vivir bajo la gracia de Dios
significa vivir una vida de obediencia y de gratitud continua ante Dios. Miremos algo importante que se destaca en la vida de Noé y tiene que ser destacado en la vida de todos nosotros. Primero vamos a ver sus fortalezas y los logros de Noé. Número 1, fue el único seguidor de Dios en su generación. Esto es fuerte. El único. El único. Así que tome contentamiento y alégrese en el Señor el saber que usted no es el único, que aquí, por ejemplo, estamos participando varias personas que amamos al Señor. Y puede ser que usted conozca muchas más personas. Así que alégrese en el Señor, porque en los días, la fortaleza y logros que vemos en la vida más ejemplar de un hombre que supo caminar con Dios en tiempos que no era fácil, que era muy difícil. Entonces él fue un único seguidor de Dios en esa generación. Así que alabe y glorifica al Señor en esta noche. Y realmente por esa forma de caminar y por esa actitud de obediencia y fidelidad de Noé, él se convirtió en el segundo padre de la raza humana, porque el primero fue Adán. Pero como luego quedó todo destruido, continuó todo en función de lo que era Noé y su familia. Lo otro que observamos en Noé, al caminar con Dios y hallar gracia, era que era un hombre paciente, tenía paciencia, diga paciencia, dígalo fuerte, tenía paciencia, tenía constancia y tenía obediencia. 3 características que no podemos perder en nuestra vida de relación con Dios. La paciencia, la constancia y la obediencia tienen que persistir de una manera continua en nuestra vida. Paciencia, constancia y ¿qué más dije? Y obediencia. Grábese esto en la mente, en el corazón: paciencia, constancia y obediencia. Lo otro es que nos admira es que Noé construyó el barco más grande de su época. Y usted sabe que del ejemplo o de la Biblia, cuando la manera y las medidas que Dios le dio a Noé para edificar el arca, de ahí es que sacaron luego los modelos para construir los futuros barcos hasta el día de hoy, las proporciones, porque era más largo que ancho. ¿Qué lecciones entonces? Esas son las fortalezas, esos son los logros que Noé, caminar con Dios, halló gracia, y esto es lo que la Biblia nos destaca. Pero ahora vamos a ver qué lecciones aprendemos de la vida de Noé, ese hombre que fue perfecto en sus caminos y que halló gracia. Primero, lo que aprendemos de la vida de Noé es que Dios siempre es fiel con aquellos que le obedecen. Ya conmigo: Señor, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a ser fiel, porque tú eres fiel cuando yo estoy dispuesto a obedecerte. Eso es lo que realmente nos da ejemplo. Dios es fiel con los que le obedecen. Segundo, Dios no siempre nos evita los problemas, pero sí siempre nos protege de ello y nos da victoria. Así que cuando pasemos por una etapa de prueba, de batalla, de lucha, aleluya, no, Dios no nos deja en ese momento. Dios siempre está con nosotros para protegernos, librarnos y finalmente darnos victoria. Lo otro de una lección de vida, de acuerdo a Noé, es que la obediencia es un compromiso no a corto plazo, sino a largo plazo. Tú no puedes obedecer a Dios 1 año, 10 años, 15 años, 20 años y se paró todo. Y después hace lo que tú quieras. No. La obediencia a Dios es una obediencia de una manera continua a largo plazo, es decir, para toda la vida. Le obedezco hoy como le obedecí cuando le conocí cuando tenía 9 años y le sigo obedeciendo. Le tengo que seguir obedeciendo. Entonces, lo que podemos observar es esto en la vida práctica de Noé. La obediencia es un compromiso, diga conmigo, a largo plazo. Digan esta noche: Señor, ayúdame a ser obediente, no cuando me conviene, siempre. Un hombre fiel.
Mira lo que dice Génesis capítulo 6 verso 22. Génesis 6, 22 dice: entonces Noé, esto es algo interesante, esto es algo poderoso. Entonces Noé hizo todo exactamente. ¿Qué hizo Noé? Hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Por qué no ahí donde estás le dices: Dios, ayúdame a tomar este ejemplo como Noé y hacer todo exactamente como tú lo ordenas? No lo que a mí me conviene, no lo que a lo que a mí me interesa, sino que yo pueda aprender a imitar el ejemplo de la vida de un hombre que fue distinto a su generación. Esto es para los jóvenes, esto es para los adultos, esto es para todos nosotros. Esto es para todos. El Señor nos habla y nos ministra todo. No se preocupen por agradar a los ojos de la gente, ni seguir la opinión de la sociedad en el sistema que le envuelve, porque Noé no se preocupaba por eso. Lo único que Noé se preocupaba era cuál era su verdadera relación con el Dios a la cual él halló gracia. O sea, este texto 22 del capítulo 6 es maravilloso, porque esto nos coloca a nosotros y cada uno de nosotros en un gran desafío. En un desafío de obediencia, en un desafío de fidelidad y en un desafío de hacer las cosas no como yo quiera o como a mí se me da la gana, sino como Dios lo ordenó. Hizo exactamente como Dios se lo había ordenado. La Biblia es muy clara. No deja nada al azar, no deja nada en duda. La palabra de Dios es inspirada por Dios, pero lo que nos expresa de una forma clara, extraordinaria, es el comportamiento en la vida de Noé de una forma muy precisa. Y por ejemplo, nosotros leemos en el libro de Hebreos capítulo 11 verso número 7, y ahí vamos a ver algunas cosas destacables que aún el escritor de Hebreo habla acerca de la vida de Noé. ¿Y sabe lo que dice ese texto, capítulo 11 de Hebreos verso 7 en adelante? Usted lo puede leer. Pero hay cosas que quiero destacar en esto, y hay 5 o 6 cosas que ahí podemos observar con relación a la vida de Noé. Número 1, Noé sufrió rechazo porque era diferente a sus vecinos. Y a ti te preocupa porque alguno te rechaza en el trabajo, porque alguno te rechaza y no está de acuerdo con cómo tú eres y cómo tú te comportas y el testimonio que tú puedes proyectar. ¿Te preocupa por eso? Noé tenía de enemigo a toda la generación. Noé sufrió rechazo porque era diferente a todos sus vecinos. No había nadie que se pareciera, ni siquiera la 10ª ni milésima parte a Noé. Todos eran diferentes. Parece que algunas veces nos preocupa porque somos distintos a los demás. Pero sabe que el ser distinto a los demás es una forma de regocijo y de alegría. Si tú te quieres parecer al dominador común, a lo que es todo el mundo, hablar como todo el mundo, opinar como todo el mundo y pensar como todo el mundo y ver todo lo que el mundo habla y oír todo lo que el mundo dice, entonces tú eres parte de una generación, pero no es la generación correcta que ha aprendido a caminar con Dios. Entonces Noé sufrió rechazo por todos, porque todos eran diferentes a él. ¿Usted cree que le aplaudían a Noé mientras Noé estaba edificando el arca, aquel gran barco? Es una cosa que no tenía sentido. Segundo, Dios le ordenó a Noé construir un barco un barco enorme en medio de una tierra seca. Y pareciera que este mandato no tenía gran sentido. Parece que esta orden de Dios no tenía gran sentido. Pero Noé, con todo y eso, que no tenía sentido para el resto de la gente, con todo y eso, aleluya, Noé obedeció a Dios. No obedezcas a Dios por lo que tu mente puede razonar. No obedezcas a Dios por lo que tiene sentido para ti. Algunas veces Dios te va a hablar y te va a decir y te va a enseñar cosas que no tienen sentido para tu mente natural humana.
Pero sí hay sentido correcto para el propósito, el designio y la voluntad de Dios asignada hacia nuestra vida. Esto es muy importante. Cuando Dios le ordena construir, para que ustedes tengan más o menos una forma de entender la dimensión, la envergadura y la capacidad de esa gran arca, esa arca que Dios le ordenó a Noé construir, era de grande como la mitad de un estadio de fútbol. ¿Me entendió? Era como la mitad de un estadio de fútbol. Y la altura era como un piso o como un edificio de 4 pisos de alto. Esa es el arca que estaba construyendo Noé. En medio de la burla, en medio del escarnio, en medio de la risa, en medio de todas aquellas cosas abominables que los malvados, que tenían el designio en su corazón y en su pensamiento de continuo al mal, se burlaban continuamente. Era una burla de 120 años de una manera continua, permanente, consistente. Pero Noé no se desanimó, aunque era el único. Yo no sé si están captando esta palabra y este mensaje. Es decir, que llega el momento que tenemos que ser gente que estemos identificados con Dios. ¿Por qué la gente es destruida en su fe? ¿Por qué las personas se desaniman y se desalientan y se debilitan en su fe? Porque no han sabido nunca colocar sus ojos en el Señor. Y cuando falla el hombre, se desintegra toda la fe que había en ellos, porque es una fe humanizada, no divina ni espiritual. Lo tercero que vemos es que la obediencia de Noé lo hizo parecer extraño ante sus vecinos. ¿Sabes una cosa? Cuando tú amas la santidad, escuche bien lo que estoy diciendo. Cuando tú amas la santidad y amas la pureza de Dios, tú vas a ser extraño para la gente que te observa. Te van a mirar como algo que no tiene sentido, como algo extraño. Porque la gente ama la maldad, ama el pecado, ama la perversión, ama la degradación, ama todo lo que tiene que ver con la contaminación. Porque Pablo dijo que los días, Jesús y Pablo y Pedro dijeron que los días serían semejantes a los días de Noé, serían violentos y serían peligrosos. Entonces, la obediencia de Noé lo hizo parecer extraño ante sus vecinos. Lo cuarto que miramos en la vida de Noé: cuando tú obedeces a Dios, no te sorprende ni te debe de sorprender nunca si otros, o te preocupe o no te preocupe, si otros te consideran que eres diferente a ellos mismos. A mí me preocuparía que me vean igual como los demás. Eso que a mí me preocuparía. Que como todos pecan, entonces yo también voy a seguir el mismo camino. Que como todos obedecen, entonces también todos vamos a seguir el mismo camino. Que como todos están tomando y bebiendo, también sigamos el mismo camino. Hermano, no es así. Este es un tiempo de determinación, es un tiempo de decisión, es un tiempo que tenemos que estar alineados correctamente, sabiendo al Dios que pertenecemos y al Dios, aleluya, en la que realmente honramos a través de nuestra calidad de vida para testimonio de los que nos rodean. Hace mucho tiempo, y creo que lo voy a volver a predicar en esta casa, hace mucho tiempo, yo recuerdo, quizás algunos se recuerdan, otros no, cuando un día el Señor me dio un mensaje acerca de por qué Dios deposita, conforme a la enseñanza de Pablo, por qué Dios deposita un gran tesoro que es su presencia en vasos de barro. ¿Alguno lo escuchó eso? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sé que lo hemos predicado. ¿Por qué Dios coloca un gran tesoro que es su misma presencia a través del Espíritu Santo en nuestra vida, en vasos de barro que somos cada uno de nosotros,
Y yo decía en ese mensaje que la razón por la cual Dios deposita el tesoro de su presencia, el gran tesoro en nosotros como vaso de barro, primero lo deposita cuando el vaso está limpio por dentro. Él nunca, jamás va a depositar un gran tesoro en un vaso que esté contaminado por el pecado. Evidentemente, lo que da calidad y da valor a ese vaso es el depósito que está en él, que es la presencia de Dios, el tesoro extraordinario que es su gloriosa presencia. Pero eso no significa que Dios vaya a derramar y vaya a colocar un tesoro en un vaso contaminado, pervertido y degradado. Dios no coloca eso así. Por eso que Jesús, cuando sus discípulos no se lavaban las manos, le dijeron los fariseos y escribas, los saduceos y religiosos de ese tiempo: Señor, tus discípulos no se lavan la mano. ¿Por qué no se lavan la mano? Porque realmente hay que lavarse las manos. Y entonces el Señor dijo algo: no se preocupen. Si no es lo que entra por la boca, es lo que sale por la boca. ¿Sabe lo que el Señor nos da referencia ahí? Que realmente el ser humano tiene que estar limpio por dentro. Y cuando está limpio totalmente por dentro y Dios deposita el tesoro de su presencia, entonces todo lo que va a manifestar exteriormente será lo que hay dentro del mismo. Y Noé no fue que aparentaba. No. Dios sabe la gente que está en conexión con Él y en relación con Él, Dios lo sabe bien. Porque Dios es un Dios omnisciente. Él sabe cada pensamiento y lo que hay en tu corazón y en el mío, y lo que hay en mi pensamiento y lo que hay en tu pensamiento. Estás acostado y Él está sabiendo lo que estás pensando. Te levantas el otro día y antes que te despiertas totalmente, Él sabe lo que estás pensando. Es decir, tú no te puedes esconder de la presencia de Dios. Lo que sucede, aleluya, que Dios es paciente. Porque el propósito de Dios es que nadie se pierda. O sea, que los individuos se pierden por su propia necedad y por su propia maldad, como pasó en los días de Noé. Entonces Jesús dijo: miren, observen todo. No solo la calidad de vida que Noé tuvo en medio de una generación perversa, llena de maldad y llena de tantas condiciones adversas, que era de continuo instinto al pecado y la maldad. Él pudo ser diferente. O sea, cuando tú obedeces a Dios, no te sorprenda si otros te consideran diferente. Alégrate. Alégrate. Yo recuerdo, me crié en la iglesia. Pasé por la edad de niño, de joven, de adolescente y joven. Y yo recuerdo cuando estábamos con los jóvenes trabajando, los jóvenes me decían: debe ser muy aburrida tu vida, ¿verdad? Le dije: ¿por qué? Debe ser muy aburrida tu vida. Porque solamente tú piensas en Biblia, en orar, en clamar, en interceder, en estar buscando la presencia de Dios, y no hay ninguna otra preocupación para ti. Le dije: no. Sé quién me ha llamado, sé quién me ha separado, y estoy separado para Él, no para el hombre, para Él. Y como sé mi compromiso y sé mi responsabilidad, yo amo apasionadamente. Hace unos años atrás un pastor aquí me preguntó: pastor, dígame, ¿cuál es su hobby más preferible? Unos dijeron el fútbol, otros el básquetbol, otros el rugby, otros en fin. Y me llegó a mí el pastor y me preguntó, había como 5 o 6 pastores más, y me preguntó: ¿y usted, tú, qué hobby es el preferido tuyo? Le dije: el boa. ¿Cómo? El boa. ¿Y qué hobby es eso? Nunca sentí hablar de eso. Biblia, oración y ayuno. No me importa que la gente me vea a mí como un extraño, que los jóvenes que yo me interrelacioné me vean a mí como un extraño. No me importa. Yo sé que luego al tiempo y eso, muchos de esos jóvenes se perdieron.
Se apartaron, se alejaron del Señor. ¿Por qué? Porque prefirieron no ser diferentes. Prefirieron seguir la corriente de los demás y ser igual que los demás. Como aquel hace, yo también lo hago. Como aquel piensa así, yo también pienso así. Como aquel dice esto, yo también pienso de esta manera. Entonces la corriente impetuosa de la maldad, perversión, degradación, hace que la gente pierda la capacidad de sentir el gozo cuando es realmente entendible que el servir a Dios de la perspectiva divina y no humana, de la perspectiva espiritual y no humanística, es saber entender que seremos diferentes al grupo denominador, pero tenemos que serlo porque es la manera de poder agradar a Dios y caminar en sus caminos. Lo quinto, tu obediencia hace que resalte la desobediencia de ellos. ¿Tú me entiendes esto o no? Tu obediencia resalta que se acreciente y se intensifique la desobediencia de ellos. Es decir, hay una diferencia entre tú que eres obediente a ellos que son desobedientes. Cuando tú más obediente eres, entonces se va a resaltar el marco, la gran diferencia entre el hombre y la mujer obediente y aquellos que son desobedientes de plano. Es decir, hay una diferencia enorme. Recuerda esto, que si Dios te pide hacer algo, escuche bien lo que estoy diciendo. Si Dios te pide hacer algo, realmente hacer algo, Él te dará la fuerza necesaria para realizar la tarea que Dios pone en tus manos. Y en este texto de versículo 7 del capítulo 11 hebreo, mire todo lo que encontré. Toda la riqueza y la revelación que hay en ese solo texto bíblico, el verso número 7. En ese texto podemos ver como siempre la gracia de Dios actúa siempre en la historia y en cualquier momento de ella siempre actúa la gracia de Dios. O sea, Noé en última instancia es un ejemplo antes que el mismo Abraham de que la justicia no viene por las obras sino por la fe. Y cuando Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 15, que algunos recordarán, dice que le creyó a Dios Abraham y le fue contado por justicia. Pero antes de Dios llamar a Abraham, Dios llamó a Noé. Y Pablo en el libro de Romanos, el capítulo número 4 específicamente, él puede hablar acerca de un texto extraordinario. Dice, no somos justificados por nuestras obras. No somos justificados por nuestras obras, dice, sino por la gracia de Dios a través de la fe. Antes de Abraham estaba Noé. Y cuando Dios le habló a Noé de cosas que no se veían, dice la Biblia que Dios le habló a Noé de cosas que no se veían. Diga conmigo, cosas que no se veían. Cuando Dios le habló a Noé de cosas que no se veían, inmediatamente él se puso a trabajar. No le preguntó, Dios, sí, explícame, dame un curso, ¿cómo es que vas a hacer el diluvio? Si a mí me convences de alguna manera, ¿cómo va a ser el diluvio? Y me traes convencimiento y yo lo razono y creo que es prudente como para hacer lo que tú me dices, lo voy a hacer. Así son los creyentes de hoy en día. Tú le dices a un creyente, haz esto, y le pregunta, y pastor, ¿y por qué usted me dice que haga esto? Le dices, mira, busca al Señor de verdad y va a saber cómo Dios va a arreglar esta situación. Pero muchas veces, hoy en día, tenemos que lidiar contra una generación que es muy parecida, semejante a los días de Noé, porque te razonan todo. Y dice que Noé le creyó a Dios de cosas que no se veían, de cosas que nunca había visto. Es decir, hasta ese momento cuando Dios le habla a Noé, recuerde que bíblica espiritualmente, y Génesis nos demuestra esto y nos enseña que toda hierba, toda planta y todo crecimiento de todo lo que se producía en la tierra era como una densa neblina, una humedad húmeda que brotaba de la tierra. Pero ¿sabe lo que Dios le dice a Noé? Que va a haber un gran diluvio, de repente que todas las
aleluya, las puertas celestiales, que todo el depósito de agua ahí arriba, de un momento dado, en el propósito, en la soberanía, el designio, la voluntad de Dios, Dios de repente irrumpiera y mandara ese gran diluvio. Es decir, que es fácil hoy construir barcos porque tenemos mares y tenemos maneras. Pero en ese tiempo no llovía en la tierra. No llovía en la tierra. Pero dice Noé, cuando Dios le habló a Noé de cosas que no se veía, inmediatamente se puso a trabajar. Así que, amado hermano, si el Señor te está diciendo que en cualquier momento Él puede venirte y llevarte a la eternidad, más vale que te perciba y que te prepares, porque luego no vas a tener tiempo ni siquiera para prepararte. Esto es un tiempo de preparación, es un tiempo de alerta. Este es un tiempo de estar despierto. Esto es un tiempo de compromiso con Dios, un tiempo de santidad, un tiempo de pureza, un tiempo de estar conectados con el cielo. No es cualquier tiempo barato y de cualquier tiempo, aleluya, que la gente piensa que todo va a volver a ser igual. No va a volver a ser igual nada. Es asunto de hacer lo que el Señor nos dice. Se puso a trabajar de inmediato. Y algunos hoy tú le enseñas y le hablas y le predicas que en un momento determinado, en el reloj del alineamiento divino de Dios, vendrá el Señor y se llevará a su iglesia hacia la eternidad. La gente te dice que estás loco. ¿Y sabes lo que te dice? Es que, pastor, eso nunca sucedió. Tampoco nunca sucedió, nunca llovió en la tierra hasta el tema cuando el arca estaba terminada. Y Dios dijo y apareció. ¿O no? Sí. Nadie tampoco en la historia atravesó el Mar Rojo y sin embargo Israel lo hizo. Nadie vio unos muros de Jericó derribarse y compenetrarse hacia abajo y sin embargo Dios lo hizo. Nadie vio que por unos pocos panes y peces comieran más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y sin embargo sucedió. Cuando Dios habla, tenlo por seguro que Dios lo va a hacer. Tenlo por seguro que Dios lo va a hacer. Y estamos igual que Noé, no construyendo un arca, pero debemos de preparar a la gente para la eternidad. Por eso que resisto a toda doctrina de apostasía, a esa doctrina que te hace estar enamorado de acá, de la tierra. Tu herencia no es el planeta Tierra, tu herencia es la eternidad con Dios. Tu herencia no está aquí, tu herencia está más allá. Que volveremos luego con el Señor y estableceremos y le acompañaremos al Señor, aleluya, y nos gozaremos en 1000 años de justicia y de paz, amén. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde el Señor está, siempre la iglesia va a estar. Así que seguro, yo no sé cuántos de ustedes están entendiendo la forma y por qué realmente es que Dios nos está despertando y Dios quiere gente comprometida. Es decir, Él se puso a trabajar en el arca porque creía y por la fe actuó así. Y de esa manera fue un ejemplo de cómo la justicia viene por medio de la fe. Hermanos amados, si tú estás creyendo que el Señor viene y tú estás cruzado o cruzada, pongo un ejemplo, no es que ahora dejes de hacerlo, pero espiritualmente cruzada de brazos sin hacer nada, estás perdiendo el tiempo. Yo te digo una cosa, si tú no estás buscando a Dios, no estás orando, no estás clamando, no estás intercediendo, no estás amando apasionadamente la relación con Dios, esa es la clase que se va a estar dando en el discipulado, entrando en la relación con Dios, porque necesitamos que la gente entre en un vivo, aleluya, encuentro con el Señor. Ha habido demasiado pecado en la iglesia. Y esto es un tiempo de definición. Dios nos habló el año pasado, nos habló el anteaño pasado, nos habló hace varios años y estamos viviendo la etapa del cumplimiento de lo que Dios nos habló, pero estamos hablando claramente de una forma bien determinada. Porque
dice que creyó. La Biblia dice la Biblia que Noé creyó en las cosas que no se veían. La Biblia es muy clara. Él creyó en las cosas que no se veían. Yo quiero que por un momento tú te veas lo que en un futuro, que en la soberanía, en el momento oportuno de Dios se va a cumplir. ¿Cómo te sentirías? O yo no sé si tú alguna vez pensaste lo que será ser levantado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Has tenido alguna vez esa sensación? ¿Has entendido lo que es la eternidad en los cielos? ¿Tuviste alguna vez alguna clase de revelación de visión acerca de lo que es el cielo? Yo doy gracias a Dios porque sí lo tuve, y muy jovencito. El ver el cielo, la eternidad con Dios. Sé el lugar de la eternidad y donde vamos. No importa que no diga amén. Este es un mensaje para que medite seriamente. Y no sé cuánta gente nos está escuchando, pero es un mensaje para que la gente aprenda a escuchar la voz genuina de Dios. Noé tenía dos cosas: o decirle a Dios no comprendo y por lo tanto no te hago caso, o decirle a Dios jamás he contemplado algo así como lo que tú me estás explicando, que va a llover torrencialmente. Simplemente la Biblia dice que Noé lo creyó porque lo dijo Dios, mano a la obra. Entonces yo te digo a ti, vamos a continuar hablando sobre este mensaje el domingo. Entonces yo te digo a ti, si Dios lo dijo, mano a la obra. Si Dios te prometió, ama la santidad y la pureza de una forma especial. Porque hay una palabra, hay un texto que yo le he citado y lo cito continuamente. ¿Sabe por qué cito ese texto? Porque ese texto, cuando yo tenía 9, 10 años, a mí se me hizo rema en mi espíritu y jamás se me despegó de mí un solo día. Y ese texto dice: todo el que tiene esta esperanza en Él, a sí mismo se purifica como Él es puro. Ponte de pie. Ponte de pie ahí donde estás. Y si Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia, entonces también Dios nos advirtió claramente. Dios nos advirtió a través de Noé que el justo juicio de Dios siempre va a traer y establecer la justicia divina de Dios. Venga preparado el día domingo para que esta pequeña introducción que le he dado, aunque es el mensaje que hemos compartido, sea ampliado en todo sentido el domingo. Dile: Señor, ayúdame a obedecer, aunque hubiera cosas que yo no entiendo de primera instancia. Cierra tus ojos. Te pido, Señor, que tú traigas una manifestación sublime, que tú traigas un profundo peso de gloria en la casa. Señor, así como tú nos adviertes por tu palabra, que tú, Señor amado, llamaste a Noé porque era perfecto y porque halló gracia ante tus ojos, porque caminaba contigo. Señor, ayúdanos a meditar y a reflexionar en esta palabra, en esta voz del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a meditar profundamente. Hoy no es el tiempo para entretener a la gente. No, es el tiempo para que la gente pueda oír la voz de Dios. Dios, lo que sucede en estos tiempos, y tú lo sabes mejor que nadie, antes que te clamemos, antes que te oremos,
antes que podamos interceder delante de tu presencia. Tú sabes, Señor, cuánta mentira y cuánto engaño hablan los hombres. Cuánta mentira y cuánto engaño practican la gente, pensando, Señor, que están actuando correctamente. Sus mentes se han entebrecido y se han hecho callosidad, porque han perdido la reverencia y el temor a ti, a tu palabra. Glorifícate, Dios. Glorifícate. Glorifícate a saber que seremos diferentes. El que quiera agradarte a ti será diferente al mundo, a los que le rodean, a todo. Señor, gracias por ser diferente. Gracias por no ser igual a los demás, por haber marcado la diferencia por medio del poder y de la unción del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú no nos has llamado, jamás tú no nos has llamado a entretener a la gente con promesas frívolas, llenas de fábulas artificiosas y teorías humanísticas, ideologías infernales y demoníacas, sino que tú nos has llamado a predicar tu santo evangelio. Todo lo que está en la palabra, no hay por qué más agregar a lo que ya tú has revelado. No hay por qué tratar de inventar una rueda, no. Es sencillamente orar y clamar y hablar lo que tú dices en tu palabra. Solamente eso, para que la gente pueda oír el verdadero y correcto mensaje de la santidad, de la vida y de la pureza de Dios. Señor, te damos gracias. Dios, te pido que me des una mayor revelación en la continuidad de esta palabra y de este mensaje. Señor, ayúdanos a discernir lo que tú nos estás hablando. Que no seamos sencillamente oidores olvidadizos, sino que seamos oidores, hacedores y poner en obra todo lo que escuchamos y todo lo que tú nos estás ministrando. Este no es un tiempo para detenernos, es un tiempo para contemplar nuestros propios intereses. No es un tiempo para que podamos estar lamentando y pobrecito de mí, pobre de mí, pobre de mí. No, es un tiempo para que nos levantemos en una actitud de victoria, en una capacidad de gloria, en una unción, aleluya, refrescante, en una valiente, aleluya, y determinada condición correcta, que estemos, aleluya, mirando lo que tú quieres que veamos y podamos oír lo que tú quieres que podamos oír. Es tu voz, es tu palabra, es tu revelación, es tu unción, es todo lo que viene y proviene de ti. Padre, te damos honra y gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Permite que esta palabra siga ministrando a nuestra vida, a nuestro ser interior, a toda nuestra vida, que seamos conscientes de la forma que tú nos hablas y de la forma que tú nos enseñas. Es en el nombre, en la autoridad y en el poder glorioso de Jesucristo que te lo pedimos y te damos gracias ahora y siempre. Amén, amén y amén.